Chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os vengo a contar mi experiencia trabajando en el Corte Inglés. Que para quien no lo sepa, en España todo el mundo sabe que es el Corte Inglés, pero para quien no sea de aquí, pues son unos grandísimos almacenes bastante de altas marcas o de calidad, digamos. No son almacenes estilo, no sé, hipermercado, no. Son grandes almacenes, siempre con edificios grandes y bonitos, que tienen 5 o 6 plantas de alto, y en cada planta venden una cosa: ropa, accesorios, librería, electrodomésticos, tecnología. En la planta baja siempre hay un hipermercado también. Bueno, de todo, hasta viajes el Corte Inglés. Tienen de todo lo que necesites lo puedes encontrar en un Corte Inglés, pero tienen fama de ser un poco caros y hay muchas marcas de alta gama. Total, después de esto os diré que no estoy trabajando en el Corte Inglés ni he trabajado ahora, sino que esto se remonta a la prehistoria. Fue uno de mis primeros trabajos y bueno, ahora os lo cuento. Por ejemplo, yo no trabajaba en un Corte Inglés normal. O sea, sí trabajaba en un Corte Inglés que tenía muchas plantas, pero no en el normal de atención al público. Por suerte para mí, porque bueno, tampoco viven mal las que atienden al público. Yo tuve una amiga que trabajaba allí y los turnos son buenos para gente que no necesita mucho dinero, porque son turnos de 6 horas y 40 minutos. Así ya no tienes que hacer el descanso y te vas. Lo hacen así para no tener que hacer descansos. Hacen 6 horas con 40 y ya está. Y el sueldo no es una maravilla, pero es respetable. Entonces bueno, pues bien. Pero se trabaja los sábados y ahora, desde hace un tiempo, también domingos rotativos cuando abren, cuando hay fiestas o rebajas y abren. Y a mí eso me hubiera horrorizado, la verdad. Entonces pues bueno, que yo he trabajado fines de semana, ahora os voy a contar, claro que sí, muchos años, pero pudiendo evitarlo pues no. Por eso digo, por suerte para mí, me contrataron en las oficinas del Corte Inglés en Barcelona. Entonces yo ahí hacía de lunes a viernes, y fijaos si digo incongruencias, que yo trabajaba el fin de semana en un restaurante el domingo, así que al final solo tenía libre el sábado. Pero bueno, yo tenía en la cabeza que podía dejar el restaurante cuando quisiera y ya está. Era para completar el sueldo porque no era muy alto, pero no tenía el horario ni el sueldo de las chicas del Corte Inglés normal de cara al público, sino que tenía horario como de oficina. Aunque no trabajaba de oficinista como ahora sí trabajo en una oficina y hago de administrativa, pero en aquel entonces hacía de camarera en las oficinas del Corte Inglés, porque allí había comedor para los directivos y los trabajadores que estaban allí. Entonces era un comedor súper de lujo, que pagaban una cantidad ridícula, tenían precio de empleado y esto. Y por comer comida buenísima, en plan entrecot, solomillo, salmón salvaje, o sea, las mejores comidas las había allí en un comedor para el personal, pero como estaban los directores allí y todo, pues querían buena comida. Entonces pues yo trabajaba ahí, que no era ni siquiera mucho de camarera, solo tenía que ir poniendo 4 cosas porque era un poco self-service. O sea, yo estaba dentro como de una barra, yo nunca salía y esa barra estaba llena de comida. Entonces mi trabajo consistía en... Entraba súper temprano, es una de las cosas que no me gustaban. Yo tendría como, no sé, 18 años o así. Y entraba muy tempranito a trabajar a las 7:30, creo. No, antes. Sí, yo creo que entraba a las 7:30 de la mañana, pero me quedaba en la otra punta de Barcelona. Y es ahí cuando mi tía Anabel, la tita Anabel, aquí está, para quien no la conozca, que ya la conocéis todos, pero bueno, también tiene un canal, me regaló una moto
4:30 de la tarde, el horario fantástico, de lunes a viernes. Pero lo mejor del caso es que me daban de desayunar, almorzar, que aquí se hace un almuerzo como a media mañana en los trabajos normalmente, comer, incluso a las 4:30 si tenía hambre podía merendar antes de irme. Claro, si me conocéis mucho, mis amigos, mi familia y los que me veis desde hace mucho tiempo, sabréis que yo como por dos, yo como muchísimo, muchísimo, me encanta comer y como muchísimo. Por lo tanto, yo desayunaba a lo grande, almorzaba a lo grande, comía a lo grande y merendaba un poquito antes de irme. Y así solo me tenía que preparar la cena, que me preparaba cualquier cosa, pasta o cereales o sopa. Y me ahorraba mucho dinero, porque yo me gasto mucho dinero en comer, porque como mucho y me gusta mucho comer. Así que es verdad que el sueldo era pequeño. Claro, ahora no lo puede equiparar porque hace unos cuantos años y ahora está desactualizado el sueldo, pero no sé, era el sueldo mínimo, digamos, más 4 pagas. O sea, era el sueldo mínimo pero con 4 pagas, y al tener las 4 pagas aparte, al principio pues parecía el sueldo muy muy pequeño. Yo prefiero las pagas todas incluidas, a mí me gusta administrarme yo el sueldo como quiera. Sé que mucha gente preferís que os pongan pagas aparte porque así como que las ahorráis, pero yo no me gusta. Y aunque cobraba poquito, pues había que pensar en qué comía y me lo ahorraba. Y luego el domingo trabajaba en un restaurante y completaba. Pues ahí estuve muy feliz porque era un equipo pequeñito. Era el jefe, o sea, el director del comedor, digamos. Y luego estaba una limpiadora que también nos echaba una mano para todo, pero ella se supone que estaba contratada para fregar los platos y recoger. Estaba la cocinera y estaba la cajera que cobraba, y luego estábamos un chico y yo, que hacíamos como un poco de todo, ¿no? Pues preparábamos el aparador para el desayuno, para la comida, y le poníamos a la gente el plato de lo que pidiera encima de la barra y ellos se lo llevaban y tal, ¿no? Y hacíamos un poco de todo. En los ratos que no había mucha faena, pues ayudábamos a la limpiadora o ayudábamos a la cocinera o lo que nos mandaran a hacer, ¿no? El José, se llamaba José el otro, menudo personaje. Aquí en España se dice mucho hay un gallego en la luna, incluso hay una canción que claro, yo me la sé en gallego, pero también la hay en castellano, y en la canción es, bueno, la voy a decir en castellano: hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna que ha venido del Ferrol a conquistar las marcianas, sí, a conquistar las marcianas, sí, y al cabo de una semana el planeta conquistó. Bueno, empieza así. Es una mierda de canción, una mierda, pero quiero decir que se decía mucho desde siempre que hay un gallego en la luna, porque quiere decir que hay gallegos por todas partes. De hecho, en muchos sitios de Latinoamérica a los españoles nos llaman gallegos, y no me extraña porque hay un gallego en todas partes. Bueno, todo esto viene porque no solo hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna y un amigo del José. El José ese era un personaje. Si hablabas de cualquier tema, él tenía un amigo allí, o tenía una experiencia allí, o conocía a alguien allí. Por eso siempre nos reíamos de él, todo el equipo, y decíamos: hay un gallego en la luna y un amigo del José. En fin, es que todo lo sabía. Era el típico cuñado, pero en plan jovencito, ¿sabes? Que se lo sabe todo, de todo entiende, de todo sabe, y el que corre mucho atrapa poco, para mi modo de ver. Pero era un personaje totalísimo. Y yo me llevaba bastante bien con él. De hecho, habíamos quedado una vez con un amigo y su novia, un amigo mío y su novia, a fumar unos cigarritos y ver unos conciertos de Stop. Él era un personaje todo en sí. O sea, es que es el típico que de mayor va a ser el señor cuñado que todo lo sabe y que es un plasta y que es un pesado, pero aún era joven y tenía una mezcla entre viejo, parecía viejo pero era joven, que tenía 20 y pico, y su novia era súper gótica, no pegaban para nada. Además no habló en toda la noche, estuvo como de mala leche, le debió de obligar a venir y no le debí de caer bien, o mi amigo no le cayó bien, no lo sé, pero fatal, fatal. Nunca más quedamos con la novia de él y tal, pero sí que
siempre todo lo sabía y siempre hablaba. Pero bueno, ya como que toda la familia de trabajadores se reía un poco de él y ya está. Luego había el jefe, el director, era todo un personaje. Bueno, es que todos eran personajes ahí, ¿eh? Por culpa de él me quedó la frase para siempre, hasta para los restos me ha quedado. Hasta que me muera yo voy a decir: el que avisa no es traidor, es avisador. Porque él siempre decía eso: el que avisa no es traidor, es avisador. O frases típicas, ¿sabes? No sé, o tonterías, que decía tonterías que se me han quedado, como cuando la gente dice algo es algo. Y él decía siempre: dijo un calvo y encontró un peine. Siempre decía cosas así. Era un cabronazo porque cada vez que se iba alguien, algún directivo del Corte Inglés importante, el directivo decía: bueno, José, hasta luego, hasta mañana, ¿no? Y entonces el José decía: hasta los huevos, ¿sabes? Pero lo decía rápido. Y cuando se giraba el directivo así, y él, ¿sabes?, lo decía de una manera que no todos entendíamos que le estaba diciendo hasta los huevos en vez de hasta luego, pero decía hasta luego, hasta luego. Y le estaba diciendo a todo el mundo hasta los huevos, pero ellos entendían que le decía hasta luego. Era un cabrón. Siempre, y más cosas, que ahora, por ejemplo, ya sabéis que nunca me apunto lo que voy a contar, así que no me acuerdo de frases más míticas que tenía, pero tenía un montón. Pero vamos, la que se me va a quedar para siempre es: el que avisa no es traidor, es avisador. Avisador. Pues, y siempre estaba haciendo bromas, era también un poco cargante después de 8 horas al día, pero era muy buen hombre. Y cuando me fui, por ejemplo, pues le supo muy mal. Luego os contaré que me estuvo comiendo la cabeza en el despacho, la cabeza. Porque esa es otra. Yo ahora cuento todo esto porque esta gente ya está jubilada. Y bueno, pero una vez, claro, yo tenía que ayudar a reponer cosas, o si la cocinera me decía que le fuera a coger algo, ¿no?, a la nevera, a estas neveras grandes, industriales, que tienen los sitios grandes, pues son de esas que tienes que apretar para entrar. Tiene una puerta y la persona entra entera dentro de las neveras, de las cámaras frigoríficas, digamos. No neveras, sino cámara entera. Pues ahí, o sea, el jefe estaba casado con su señora esposa. Y la limpiadora era viuda, tenía 3 hijas, pero era viuda. Pero en plan tendrían, yo que sé, 57 años y 61. Y claro, yo en mi cabeza de 18 pensaba: estos señores son muy mayores para tener relaciones y mucho menos para engañar a sus parejas, ¿no? Pues un día abrí la puerta para entrar en las cámaras frigoríficas y me los encontré dándose besos en la boca. O sea, eran amantes. Ahí fue, creo que, uno de los primeros trabajos donde pillé a un jefe mío siendo infiel con alguna trabajadora. En el bingo lo volví a ver y en más sitios, en otro sitio que contaré otro día. Pero no os imagináis la de cuernos que se viven en los trabajos. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Yo he visto tantas cosas, pero tantas cosas, alucinante. Pues los pillé un día ahí. Y bueno, al final me lo pasaba muy bien ahí, porque era, como ya os digo, que diga yo eso raro, porque normalmente soy muy antisocial o antisocial selectiva. A veces socializo mucho, pero solo si me apetece. Pero en ese trabajo eran como una pequeña familia. Eso por una parte me agobiaba, pero por otra me divertía, porque ahí podía ser yo. Como todos eran unos personajes. Mira, estaba el director que hacía eso, o sea, mi jefe José, que era un personaje, un cuñado. Luego Lourdes, creo que se llamaba, la que cobraba, pues tenía gemelos que tenían 2 o 3 años y muchas veces se ponía a llorar, que estaba agobiadísima de su vida porque no podía hacer nada con los gemelos. Otra personaje. Y yo un personaje, yo también personaje. No estoy criticando a todos, estoy criticándome a mí también. ¿Quién más? Y luego María, que era la cocinera. Esta me dejó marcada mucho tiempo, porque me dijo, ella tenía 38 años
años. Y se había comprado una pedazo de moto, era motera. Y acababa de cambiarse la moto y se había gastado un pastón, un dineral. Y la tenía nueva a estrenar. Y yo, ¡hala! Tal, y se la enseñó a todos. Y le digo, ¿estás contenta? Y me dice, ahí comiendo todos, porque todos comíamos juntos siempre, y ahí charlábamos, nos reíamos, nos contábamos la vida, estaba guay. Y ella dice, pues no, y con el tiempo, tú aún eres muy joven, pero con el tiempo descubrirás que cuando te haces mayor nada te hace ilusión, y a los 38 años has perdido la ilusión por cualquier cosa en la vida. Y yo, claro, cada año que pasaba pensaba, se me irá la ilusión, se me irá la ilusión. A mí cada año que ha pasado desde los 18 no se me ha ido la ilusión, todavía sigo pensando si me pasará, pero yo creo que esa mujer tenía depresión, o estaba cansada de su vida o de su pareja, que tenía una mujer desde hacía muchos años. A lo mejor lo que le hacía falta era dejar a la mujer y buscarse otra, o cambiar de trabajo. A lo mejor era el trabajo, o a lo mejor es que ella era depresiva o que estaba harta de, no sé, pero yo nunca he perdido la ilusión. Y no sé, me dejó muy tocada, o sea que también era una personaje. Todos eran un poco personajes ahí, pero me lo pasaba muy bien. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, claro, que yo era muy joven y claro, me pasaba toda la semana madrugando un montón. Yo me sentaba por las mañanas al borde de la cama y lloraba. Lloraba literalmente, porque no me gusta madrugar y la vida de adulta que se autoabastece me cayó como un rayo en la cabeza. Y yo me sentaba con la estufa al borde de la cama en otro piso que tenía, el Cuchitril, que era un piso muy pequeñito, de alquiler, y lloraba, o sea, a mí me amargaba la vida ir a trabajar tan temprano. Eso era uno de los motivos, y el otro era que cobraba poco y tenía que trabajar el domingo en otro sitio. Así que, ni corta ni perezosa, es que además, fijaros cómo he cambiado y la temeridad que hice, porque dejé el trabajo de un día para otro sin haber tenido otro trabajo. Y cuando tú dejas un trabajo voluntariamente no tienes derecho a ni a indemnización, obviamente, ni a paro. No puedes cobrar el subsidio de desempleo porque te estás yendo tú. Pero es que yo no tenía ni mirado otro. Eran las épocas buenas de Barcelona donde sobraba el trabajo, y mi tía Anabel me animó, no pasa nada, mañana encuentras otro. Y dejé el trabajo, fui al despacho y le dije, mira, José, que lo quiero dejar, no sé qué. Y vaya disgusto se llevó el jefe. Dijo, hombre, pero que aquí yo entré por un contrato relevo. Por desgracia, un hombre que yo suplía tenía cáncer, pero no se preveía que volviera. Y entonces mi contrato se convertiría automáticamente en fijo, para siempre, no, indefinido. Y me decía, pero hombre, aquí tienes un trabajo fijo y seguro y de lunes a viernes y en plan, pues se te quiere, estás a gusto, ¿qué más quieres? Y le dije, cobrar más. El sueldo está muy por encima ahora, hay mucho trabajo en Barcelona y me voy a trabajar a un hotel o a otro sitio. Y me dijo, te arrepentirás de esto, te arrepentirás. Piénsatelo. Y yo, no, que me voy. De hecho, bajé a la planta 3 a ver al director para que me diera una carta de recomendación y me firmó una carta de recomendación por los servicios prestados. Súper bien todo. Tuve una despedida muy bonita y me dio mucha pena irme, pero yo era joven, quería dinero para salir y no quería madrugar. Total, que me fui a la nada, sin tener trabajo. Bueno, tenía el de... o ya había dejado el de los domingos. Sí, había dejado el de los domingos, creo. Es que unas semanas antes me cansé y dejé ese también para poder salir el finde. Era esa época de que te da por salir de fiesta y tenía un grupo de amigos y también se venía mi tía y bueno. El caso, me vi desayunando con mi tía en un bar, en el bar que antes trabajaba los domingos y anteriormente toda la semana. Y estábamos ahí desayunando y fíjate, aún había anuncios en el periódico. Y estábamos hojeando el periódico y había un anuncio: se necesitan personal para trabajar en el bingo, llame a este teléfono. Y justamente unos meses antes mi tía me había llevado a mi primer bingo a jugar unos cartoncitos y beber
tía, como le encanta el bingo, dijo, voy a meter a esta a trabajar en un bingo y así voy. Total, que llamé y fue surrealista, surrealistísima, que eso ya os lo conté en otro Storytime, que es Storytime, trabajé en un bingo. Fui a la entrevista, pues yo diría que ese mismo día o el día siguiente me citó la mujer, ese mismo día, porque era por la mañana, y me dijo, vente a una entrevista a las 5. Fui, y fue una entrevista de las más surrealistas de mi vida, porque ya os dije que me hizo repetir con ella un cántico. Bueno, total, que luego me dio una percha con un uniforme, una dirección, y me mandó a otro bingo porque tenían 4. Me mandó a otra sucursal y me dijo, empiezas ahora mismo a trabajar. Y yo, ¿qué? Bueno, total, pues así me tiré 3 años en ese bingo. Y me fui. Y claro, no me arrepentí porque gané muchísimo dinero más. Ganaba el doble o el triple. El triple. Ganaba el triple de dinero. En el bingo en aquella época se ganaban cantidades ingentes de dinero. Pero claro, llevabas una vida desordenada, durmiendo cuando los otros trabajan. En fin, ya lo expliqué en el otro Storytime. Y con el tiempo, con los años, sí que me arrepentí. ¿Por qué? Era un trabajo de lunes a viernes con un horario de puta madre, que a lo mejor el sueldo no era genial, pero yo como mucho, así que es como si me pagaran 300 euros más. Y creo que sí que me podía haber quedado toda la vida sabiendo lo que sé ahora de la vida. Pero bueno, no pasa nada. Ya está hecho y ya está, pero que no siempre todo es felicidad y color de rosas. A unas edades valoras unas cosas y a otras valoras otras. Yo ahora, por ejemplo, valoro más un buen horario, un buen ambiente laboral que la pasta. Yo no me quedo con el trabajo que me da más dinero. Hombre, intento mejorar, ¿no? Y para poder vivir, pero para poder vivir bien, quiero decir, claro que intento, si me pueden subir un poco el sueldo o buscar trabajos que me paguen un poco mejor, pero si tengo 2 trabajos y en uno pagan 2000 más al año, yo muchas veces me quedo con el de 2000 menos porque que me ha pasado en este que estoy ahora. Tenía 2 pendientes y me quedé con el que pagan 2000 euros menos al año, pero es que me daba más buen rollo. No todo es el dinero para mí ahora, pero en aquel entonces pues lo era, porque juventud, inmadurez y todo eso. Pero bueno, así que para que veáis, no todas mis experiencias son malas en los trabajos, las hay muy buenas. Guardo muy buen recuerdo del José, todo un personaje, de la limpiadora, la Pili creo que se llamaba. Era la Nuri creo que se llamaba, muy maja, que nos prestábamos libros, leía bastante la mujer, yo también. El director todo el día haciendo bromas y tal también. Mi primer recuerdo de ver unos cuernos en un trabajo, como alguien engañaba a su pareja. La otra, la cocinera, que me dejó tocadísima con ese presagio de mayor, no te va a hacer nada ilusión, de momento se va yendo equivocando. Y bueno, y espero que les vaya muy bien la vida a todos, espero que el hombre que tenía cáncer sobreviviera, y espero que todos los demás estén jubilados y felices, y el José trabajando en algún lado o ahí mismo aún, y que sea muy feliz y todo. Y nada, y hasta aquí la historia de hoy. Nada más y nada menos. Otro día cuento algo más interesante, porque este no ha sido muy sustancioso, no lo ha sido. No hay mucha chicha chunga para contar, pero volvería a trabajar en el Corte Inglés, sí, volvería. Bueno, ahora no, porque ese puesto ya no lo hay, me parece que ya no existe. Y en el Corte Inglés normal no me gustaría. Pero sí, en las oficinas del Corte Inglés, por supuesto que trabajaría. Sí, claro que sí. Muy bien, estuvo muy bien, la gente muy educada, muy correcta, todo fenómeno. Y nada, hasta aquí la storytime del trabajo de hoy. Esto será una serie de trabajos, iré contando. Tengo que contar mi experiencia en un taller de costura, mi experiencia en el bingo, ya la conté. Mi experiencia en Mercadona, que ahí salimos a juicios y todo. Tengo que contar muchas experiencias en trabajos así random que tuve.